Hola de nuevo, bienvenida a este nuevo vídeo en el que voy a empezar a abordar un tema que hasta ahora no lo hemos visto mucho. Habéis visto ejemplos prácticos de constelaciones familiares con muñecos, que seguiré subiendo vídeos sobre ellos, pero la psicogenealogía me parece un complemento fantástico para hacer las constelaciones y aunque no se hagan constelaciones, para aprender mucho sobre nosotros mismos y sobre nuestra familia. La primera pregunta que nos tenemos que hacer y que te harás seguramente sobre este campo, ¿qué es la psicogenealogía? Y es de lo que va a tratar este vídeo. La psicogenealogía es el estudio del árbol genealógico con un fin eminentemente sanador y como vía de conocimiento es mucho más que una ciencia o una sabiduría entre comillas. Es una herramienta que permite, a través del análisis de la historia familiar, comprender mejor las raíces transgeneracionales para darle sentido a la vida de una forma holística y profunda. Se basa en tres conceptos fundamentales: el origen, la transmisión y la identidad de los conflictos humanos. Esta es la razón por la que se convierte en un instrumento para el diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la estabilidad tanto física, emocional, social y contextual del individuo y de su entorno. En muchas ocasiones los síntomas, enfermedades o situaciones de conflicto que vivimos en nuestra vida podrían estar comprometidos con lealtades familiares del pasado. Un poco más adelante vamos a ver qué es esto de las lealtades familiares. Cuando estas lealtades familiares se hacen conscientes, trampas de las repeticiones transgeneracionales, como las llamaba Anne-Angeline Schutzenberger, la descubridora y fundadora de la psicogenealogía, el proceso de sanación y claridad emocional emergen hacia el exterior. Gracias a la psicogenealogía se puede entender la naturaleza genealógica de las relaciones humanas y descubrir las fuerzas creadoras que cada familia entraña, las que hacen que cada persona lleve identificaciones e implicaciones de una generación a otra. La psicogenealogía tiene dos objetivos principales. El primero es hacer tomar conciencia de los mecanismos familiares de la familia que los habita. Luego, al ser el fruto de una larga cadena de seres del pasado, entre quienes están no solo los padres, sino que también sus padres, es decir, los abuelos, incluso los bisabuelos, aunque no los haya conocido, ya que en el alma familiar viven hermanos, primos, amigos de la familia, personas que son amadas u odiadas en el presente o en el pasado en las diferentes generaciones. El segundo objetivo es ayudar a liberarse de conflictos familiares que no han sido resueltos y que impiden vivir de una forma autónoma los deseos y planes propios. Es muy importante mirar la historia de nuestros ancestros, nuestro árbol genealógico, y darle vida observando el contexto histórico-social, los lazos afectivos, las rupturas y secretos, profesiones de cada quien, sus accidentes y etiquetas. Encontrar todo esto no es fácil, pero vamos a encontrar muchos datos cuando nos ponemos a realizar un genograma, que es un árbol genealógico, pero conociendo cómo han podido transmitirnos sus lealtades, sus herencias o lo que podríamos llamar unas hipotecas invisibles. Al realizar el árbol genealógico, el genograma, basado en la psicogenealogía, el objetivo es el de mostrar con claridad la historia familiar, dejar en evidencia los procesos de transmisión transgeneracional y los fenómenos de repetición transgeneracional. Además, hacerse consciente de los duelos no realizados y su efecto, y de estos hay muchos, y los roles familiares para comprender nuestros patrones o guiones, creencias y transacciones en las relaciones de familia, lo que nos lleva a concluir que la historia continúa en el presente, en la salud, principalmente al estar condicionadas por los antepasados, al encontrar que los acontecimientos familiares, sean positivos o negativos, tienen impactos que atraviesan generaciones, pasan de una a otra. Es algo que puede resultar difícil de entender, pero en la realidad así sucede. Según la psicogenealogía, existe lealtad en las enfermedades con una precisión matemática. Cuando se hace un genograma, un árbol genealógico, no es un tema de opinión de cada uno.
Independientemente de la persona que lo realice, todos llegarían a la misma conclusión porque se basa en unos cálculos matemáticos sobre fechas de nacimiento, de concepción y de fallecimiento de nuestros ancestros. Y todo esto indica un sistema de repeticiones a causa de mapas neurológicos que se recorren y transmiten de generación en generación. Es decir, la enfermedad se relaciona con el árbol genealógico y por ello se debe conquistar la libertad rompiendo la poderosa fidelidad, incluso cadena, a la historia familiar, donde se libere al enfermo del peso de las lealtades inconscientes familiares que manejan y condicionan su vida. Hasta ahora se creía que llegábamos a la vida con una información genética prefijada e inalterable, que detallaba nuestros componentes, su orden y función, cómo teníamos que ser y de qué teníamos que padecer. Actualmente se sabe que esto no es así en su totalidad. Cada vez más estudios demuestran que muchas de las influencias ambientales pueden provocar cambios en los genes, alterar el ADN y posteriormente transmitir esas alteraciones a nuestros descendientes. Buena parte del funcionamiento de nuestro organismo depende de que determinados genes se activen o no. Aunque todavía se ignora cómo lo hacen, esa activación o desactivación y qué enzimas intervienen, lo cierto es que cuando un gen se activa o desactiva, se ponen en marcha procesos bioquímicos que acaban provocando que, por ejemplo, un gemelo tenga esquizofrenia y el otro no, a pesar de ser genéticamente iguales. Entre los muchos estudios que hay destaca el de Michael Skinner, biólogo molecular, en el que afirma que las experiencias de vida de los abuelos e incluso los bisabuelos modifican sus óvulos y espermatozoides de manera tan indeleble que el cambio pasa a sus hijos, nietos y bisnietos, según un fenómeno hoy conocido como herencia epigenética transgeneracional. Es decir, cualquier factor ambiental que influya en la salud física y emocional no solo afectará al individuo expuesto al factor, sino también a su descendencia. Otros estudios sobre la conducta epigenética, realizados por Michael Manley, neurólogo y psiquiatra biológico, demuestran cómo experiencias traumáticas de nuestro pasado o del pasado de nuestros ancestros dejan marcas moleculares adheridas a nuestro ADN. Es decir, podemos heredar no solo las rodillas frágiles de una abuela, sino también una predisposición a la depresión causada por un duelo que no fue realizado por parte de esta abuela. Estamos configurados ineludiblemente por memorias que heredamos y que permanecen latentes en nuestro inconsciente. Es innegable que la herencia que recibimos de nuestros antepasados conlleva un peso importante que, sin ser conscientes de ello, nos configura como seres humanos y determina muchos de nuestros actos y experiencias actuales. El enfoque transgeneracional nos conduce en cierta manera a pensar el inconsciente no sólo como instancia en el ámbito individual, sino a darle una dimensión más amplia que alcance el sustrato de los funcionamientos familiares, históricos y culturales. Tal como apunta Eisenberger en su libro Hay mis abuelos, publicado en el año 2006, os recomiendo que lo busquéis y lo leáis, es muy interesante. La transmisión transgeneracional trazaría un puente entre el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Algo que ya Freud, en su libro Totem y Tabú, se preguntaba acerca de la necesaria continuidad de la vida psíquica en las sucesivas generaciones, porque si no, de lo contrario, nos veríamos obligados a comenzar desde un principio el aprendizaje de la vida, lo cual excluiría toda posibilidad de progreso en ese terreno. Esa pregunta es tan actual como hace un siglo y constituye un punto de inicio para retomar, repensar y ampliar la hipótesis filogenética que sostenía el fundador del psicoanálisis. Este cuestionamiento nos suscita una reflexión sobre los antepasados y el lugar que ocupan en nuestras vidas, sobre las identificaciones que establecemos con ellos, así como sobre su legado. Así que advertimos que la herencia de nuestros antepasados conlleva un peso importante y nos configura como seres humanos. Y esto a su vez nos hace plantearnos inquietantes preguntas. ¿Qué efecto tienen aquellas vivencias o acontecimientos que no pudieron ser procesados en el psiquismo? ¿Podría esto ser un apoyo para el análisis tener en cuenta cómo han afectado los traumas de las generaciones anteriores?
y a través de qué mecanismos se efectúa la transmisión. Se considera que, sin saberlo, todos establecemos vínculos con nuestro sistema familiar. Esto nos mantiene ligados a nuestros antepasados y por tanto a sus traumas vivenciados y silenciados mediante una identificación inconsciente. De ahí que entre el sujeto y el ancestro se establezca una lealtad invisible mediante la cual la persona carga con experiencias traumáticas que no son suyas, que fueron silenciadas y que no se elaboraron en su momento. Este material psíquico se transmite en bruto, sin haber sido elaborado, y a partir de este vínculo o lealtad invisible, todo sujeto recibe una historia singular que no es propia, pero que incorpora en su psiquismo y determina su experiencia vital. Y aquí entramos en lo que vamos a denominar lealtad invisible, que es aquella lealtad inconsciente entre los miembros de un sistema familiar que hace que solidariamente un posgénito se haga cargo de cuentas impagadas de otras generaciones. Desde el punto de vista transgeneracional, el trauma se entiende como un vestigio de un hecho doloroso o vergonzoso del pasado que se propaga por todo el árbol genealógico, para que el miembro de la familia sobre el cual ha recaído toda esa carga pueda elaborarlo, doloroso o vergonzoso, lo que considera la familia y en el contexto de la época en la que se vivió. Cuando en una familia se producen acontecimientos traumáticos importantes, estos se mantienen vivos de manera inconsciente y se transmiten a la descendencia si los que sobreviven no hablan de ello. Entendemos por acontecimientos traumáticos suicidios, asesinatos, muertes inexplicables, duelos no realizados, incestos, violaciones, infidelidades, deseos no reconocidos, así como las emociones relacionadas con estas experiencias. Estas cargas ancestrales son el residuo del suceso traumático silenciado, que se va transformando y afecta de manera diferente a las posteriores generaciones. En la primera generación ocurre un hecho que no se puede expresar por diferentes motivos, entre otros, vergüenza, horror, represión o sufrimiento excesivo. Al no poder hablar de ello, la experiencia no se elabora y se mantiene presente psíquicamente en la persona que la ha vivido. El contenido se confina y queda encriptado en el yo, condenado a convertirse en un secreto, en un indecible que nunca debe ser revelado y del que no se puede hablar debido al dolor y la culpa que evocaría. En la segunda generación, este secreto anterior no puede ser objeto de representación verbal. El suceso se vuelve innombrable, ya que el portador de éste tiene un conocimiento intuitivo de su existencia, pero ignora el contenido real de lo que ha sucedido. Aquí ya se podría hablar de una herencia sin testamento, un legado recibido que no ha sido aceptado. Y por último, en la tercera generación, se convierte en impensable, algo que existe pero es inaccesible a la conciencia. Nadie se lo puede imaginar, nadie es conocedor de este secreto. Puesto que los ascendientes no han nombrado dichas experiencias traumáticas ni sus consecuencias emocionales, éstas no pueden ser objeto de ninguna representación verbal en los descendientes, y este hecho puede conducir a una ausencia de simbolización. En la tercera generación no conoce ya este secreto, pero sin embargo está influyendo de una forma decisiva en su vida. Y todo esto porque nuestros antepasados, los anteriores, nunca lo desvelaron, pero el secreto sigue activo en el inconsciente familiar. Los secretos hacen mecanismos de repetición, pues cada uno tiene una historia en la familia, de la cual es uno de los eslabones, ya que esta historia está protagonizada por todos los miembros de la familia, y su huella subsiste en cada uno a través de los secretos, lo callado, las alusiones, que serán transmitidos por los padres en ocasiones como enfermedades. Estos secretos lo convierten en un mosaico familiar ejerciendo influencia, y está frecuentemente en el origen de repeticiones obstinadas que se constatan sin comprenderlas, que a la postre y entre más secretas sean, se van a convertir en una enfermedad familiar muy visible, más visible de lo que el sistema familiar y social quisiera, y por supuesto más visible de lo que el médico o el terapeuta desea. El secreto que no se puede desvelar, frecuentemente el secreto vergonzoso de un familiar cercano, una pérdida, una injusticia, al ocultar ese duelo indecible se instala en una caverna secreta, en una cripta, en un fantasma. Estos tres términos
son muy propios de la psicogenealogía, caverna secreta, cripta o fantasma, que generalmente recubre ese secreto inconfesable de otro. Puede transmitirse del inconsciente de un padre al del hijo y de una generación a la otra, provocando una enfermedad. En síntesis, los secretos de familia pesan en el destino, pues ellos determinan sin que estemos enterados en nuestras elecciones de vida y frenan nuestro desarrollo personal. Las terapias psicogenealógicas a veces son indispensables para poner fin a algunos esquemas de fracaso que se repiten. Estas transmisiones, estas formas de repetición, se manifiestan de diferentes formas, que no son excluyentes entre sí. Una sería la repetición pura, en la que se repiten exactamente los sucesos. Mi abuela era maltratada por mi abuela y todas las parejas que tengo me maltratan. Otra sería la repetición por interpretación, donde la persona repite lo que interpreta que ha pasado. Mi abuela se golpeó gravemente en la cabeza y yo sufro de migrañas. Otra fórmula sería la repetición por identificación, mediante la cual se repite lo que otra persona padece. Mi abuelo era alcohólico, mi padre tiene una hepatopatología, una afección hepática y yo desarrollo una hepatitis. La persona se identifica con la familia a través de la enfermedad. Tenemos la repetición por oposición, en la que se repite lo contrario de lo que sucedió. Mi abuela fue forzada sexualmente, pues yo tengo una aversión al coito. Y la repetición por compensación, donde se repite para compensar lo que pasó. Mi abuela murió por una complicación en el parto y yo me hago obstetra. Y para finalizar, si recogemos alguna de las ideas que he descrito, podemos considerar que esta herramienta, la psicogenealogía, puede ser útil para el análisis y es aplicable a ciertos acontecimientos sociales e históricos, como enfrentamientos bélicos, conflictos raciales, dictaduras en las que también se pueden producir situaciones traumáticas no asumidas, silenciadas y reprimidas que tendrán una consecuencia sobre varias generaciones de descendientes y no únicamente en las víctimas directas. Lo recibido no tiene por qué ser una fatalidad, un propósito por el que se está condenado a la repetición, sino que se puede vivir como una oportunidad de transformación. Sin embargo, para que esto suceda es necesario un proceso de elaboración para poder liberar estas cargas. Espero que esta introducción a la psicogenealogía te haya resultado interesante, que despierte tu curiosidad, porque voy a seguir ahondando en este tema y explicando cómo se realiza un genograma, cómo se calculan las fechas y cómo conocer qué antepasados pueden estar influyendo en nuestra vida actual. Un saludo a todos.